Yo hoy voy a dedicarme a la terminología griega. ¿Por qué? Porque Cristo no hablaba prácticamente en griego, pero hablaba en griego. Se hablaba en griego en la zona, era una zona fronteriza, esto hay que entenderlo. Zona fronteriza significa el idioma que más o menos todos puedan entender. Cuando Cristo daba sermones específicamente para gente cercana a él, hablaba en hebreo y hablaba en arameo, que es la que nos importa, la lengua base de lo que decía Cristo. Arameo y hebreo. Pero cuando Cristo se alejaba un poquito, y la Biblia continuamente cuenta eso, ahí hablaba en griego. El griego de Cristo era un inglés como el que hoy hablamos, los que más o menos hablamos inglés. Pero lo importante es que, más allá de que las concepciones de las frases que usaba Cristo tal vez no eran exactas, las palabras sí. Es como el que va, ¿entiendes? Si yo hablo más o menos inglés, tal vez la frase la armo mal, pero las palabras las puedo entender, las que me está diciendo y qué trata de decir. Acá importa mucho esto. Tomás, todos los de su época que lo pensaban en griego, insisto, a Cristo lo pensaban en arameo y en hebreo, pero también en griego. Después vino la traducción al latín. Chao, se acabó. El Cristo en latín es ver una película de Oriente hablada en castellano, no entienden nada, no tiene nada que ver. Bueno, entendámonos. El Cristo en latín es el de la iglesia, lo cual es una falta de respeto total, porque en última instancia fue el que, voy a decirlo en términos modernos, sometió, colonizó a los hebreos, los romanos. Entendamos que esto sería, con todo respeto, que yo enseñara la historia y escribiera los libros sagrados, no sé, de los hebreos en alemán nazi. Así nos tiene que reventar la cabeza. O sea, esa es la falta de respeto a Cristo que se hizo al hacer evangelios en latín, que además la gente ni entendía. El griego es un puentecito, un intermedio, entre el Cristo más esotérico, el Cristo más críptico, el del arameo, que es el que realmente me importa, y el latín. Bueno, va. Tomás, el que tomaba nota. Tomás nota, listo, ya se van para toda la vida. Tomás, el que tomaba nota. Juan, y los que en griego nombraban a Cristo, lo nombraban con una palabra. Esto es importantísimo. Casi no usaban la palabra Mesías hasta un tiempo. Recién después se empezó a usar. ¿Qué tiempo? Es el que vamos a ver en la segunda entrega. En ese tiempo previo a que se lo empiece a nombrar y reconocer como Mesías, ¿cómo lo nombraban? Hoy la palabra la conocemos, de la derivación griega, taumaturgo. Hay iglesias, en España yo las vi, en Barcelona, del taumaturgo. Cristo como taumaturgo o alguno que sigue a Cristo como taumaturgo. Es una palabra que extrañamente se ha perdido, pero está ahí. Si yo te digo Cristo, el carpintero, te suena más que el taumaturgo. Ahora vamos a hablar del carpintero. Pero el taumaturgo es mucho más importante en su época. Taumaturgo es una palabra clave. Si yo le pregunto a alguien hoy, ¿qué es un taumaturgo? Me dicen un mago. Bueno, no es así como lo pensaban los griegos. Taumaturgo es una palabra, o hacer taumaturgia, que al mismo tiempo se usaba para decir dos cosas, magia y milagro. Era alguien que hacía milagros con magia. Está clarísimo en la palabra. Y así lo nombraban. Taumatia es milagro y ergos, taumaturgo, ergos es hacer milagros, y esa es la palabra con la que se nombraba a los magos. Cristos de Gostais se podía perfectamente entender que si era nombrado como taumaturgo era un sinónimo. Taumaturgo es alguien que hace magia que produce milagros. Taumaturgo es alguien que hace divinidad, milagros, con magia. No se puede separar las dos concepciones. Es una palabra recontra clave. Con esa palabra clave se lo nombraba a Cristo en su época, así como se lo representaba con la varita en todas las escenas, y así como en todas las escenas, como lo estuvimos viendo recién, no hay duda que se aludía a un mago. Cuando Cristo es presentado como mago, con la varita, nombrado taumaturgo, y eso no le resta divinidad, sino que nos dice al revés, es un mago que no volvió el genio de la lámpara adentro de la botella, dentro de la lámpara. Es un mago que se interesó en la divinidad, a diferencia de los otros de su época, como José Luis, los otros de su época, sí, querido. La época de Cristo estaba plagada de magos, no era lo raro.
Cristo era uno más. Y lo voy a decir con todo respeto, pero Cristo era un milagrero entre tantos. Apolonio de Tiana, Simón de Cirene, todos magos, en muchos casos hasta mejores que Cristo. Tenían más reverberancia, eran más espectaculares. Hay que entenderlo así porque así era. De esto, como te dije antes, tenemos, pero inclusive Flavio Josefo. Flavio Josefo cuenta magia de los hebreos, aunque oficialmente los hebreos no podían hacer magia, pero los hebreos hacían magia que era conmocionante para su propia época. Así puedo seguir citando. ¿Por qué nos importa esto? Porque todos esos taumaturgos no eran taumaturgos si no llegaban a un cierto nivel de magia, al que muy pocos llegaban. Uno de ellos fue Cristo, en cambio Apolonio de Tiana no. Aunque hacía más magia que Cristo, no fue considerado divino. ¿Ves? No era una cuestión de quién hace la magia más espectacular, nada más. Había una sabiduría, había una enseñanza, había eso que Nicodemo a escondidas a la noche, está bien claro en la Biblia, de noche a escondidas y con la luna, Nicodemo se hace Nicodemo. Autoridad, es como decir un máster en Harvard de la Torá, se acerca a pedirle al maestro que le enseñe la halakha, la palabra que tiene muchas traducciones, palabra plena, palabra que hace magia. Y Cristo le dice, lo que pasa es que tú de la halakha haces hagadás. ¿Qué significa eso? Palabrería, no haces más que hablar. No haces magia con eso. Cristo hacía mago, pero era un taumaturgo. Otros eran gostáis, nada más, como esto que vemos. El taumaturgo, insisto, la palabra griega que corresponde, era el que hacía magia, pero emanaba, y Cristo le dice a Nicodemo, bien haces en nombrarme maestro, yo soy maestro. Yo soy maestro, tú no. Tú enseñas, como alguien puede enseñar desde el púlpito, palabras que sale del púlpito y se olvidó. Que trato de que se entienda, no cualquiera era taumaturgo, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de taumaturgo? Mago, José Luis, no solo mago. Es mago que a su vez generaba divinidad con su magia. No es solo la varita del mago. ¡Qué casualidad! ¿Quién fue el discípulo? Voy a usar la palabra discípulo provocativamente. Yo enseñé en la clave de la enseñanza de Cristo, diplenarios enteros en Europa, en América, en Argentina, en América del Norte, digo, del centro, del sur, sobre lo que voy a decir ahora. ¿Cuál fue la clave de la enseñanza de Cristo? La clave de la enseñanza de Cristo nos lleva directamente al personaje más anticristo que había en su época. Cristo va a buscar a ese. Y con alguna cuestión extraña, lo digo así porque cuando uno explica detalladamente cuál fue el encuentro entre Cristo y ese personaje, entiende todo como lo que hacía un mago que aprendía a que lo humano no lo elimine, no lo limite. La escena es extraordinaria, pero quiero ser claro, estoy hablando de Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, tiene claro que no tiene claro. Tiene claro que no tiene claro si Cristo se le presentaba físicamente o no. Lo dice abiertamente en las cartas, lo dice en los hechos, lo dice todo el tiempo. No sé si en carne, no sé si en sueños, no sé si en carne, no sé si en visión. Él no tenía claro si el que tenía delante era el mago o era alguien divinizado. La iglesia dice, no, fue en sueños, listo, se acabó, fue en visiones. Claro, le sacó la parte humana que fue con la que se encontró Pablo. Si quieres lo hablamos en otro momento, es deliciosa la historia de cómo Cristo le enseñó a Pablo y qué le enseñó. Por ejemplo, de los 11 pasos de la magia, un paso entero, Pablo todo el tiempo muestra que Cristo se lo estaba enseñando. El paso 8, aprender a usar en una situación, como decía Gandhi en la India, las fuerzas de la situación para liberarte de los límites de la situación. Gandhi se liberó de Inglaterra, la India se liberó de Inglaterra usando la fuerza de Inglaterra. Eso se enseñaba en la India y Cristo se lo enseña a Pablo y Pablo lo dice abiertamente, que Cristo le estaba enseñando, hoy llamémoslo así, como se llamó, técnicas de Gu Wei, de la mal traducida no acción, que en realidad hay que traducirla como acción total. Bueno, ¿por qué digo esto? Pablo en la Biblia está presente, obvio, la Biblia es paulista mucho más que petrina, sí, es totalmente así. El problema está que Pablo está nombrado en la Biblia en clave, además de en la escritura abierta. Está nombrado exotéricamente y esotéricamente. ¿Cómo se conoce a Pablo esotéricamente en la Biblia? Con el nombre de otro personaje
que el que no lo estudia en profundidad jamás se enterará que cuando hablan de ese, hablan de Pablo. Yo lo hice, lo estudié, lo mostré todas las documentaciones por las cuales, miren, cuando se habla de Pablo, tal cosa, cuando se habla de ese otro personaje, todo es igual, todo coincide. Ese personaje es Pablo. ¿Cuál es ese personaje? Discípulo de Cristo, Simón el mago. El discípulo más importante después de la cruz de Cristo, ¿querés pensar que le enseñaba en sueños y visiones?